Bue- Bienvenidas y bienvenidos a esta videosesión 17ª de la materia de Derecho Ambiental Internacional. Y en esta sesión continuaremos con nuestra segunda parte de la gobernanza ambiental, pero ahora desde el enfoque nacional, específicamente en México. En la sesión anterior analizamos la gobernanza ambiental internacional, revisamos sus antecedentes, la Agenda 2030 y el Acuerdo París, los acuerdos multilaterales ambientales, la cooperación internacional y los principios de información, participación y acceso a la justicia, que es lo que llamamos democracia ambiental. Y ahora, pues sí corresponde trasladar ese marco en el plano nacional, donde la pregunta de esta sesión será cómo se organiza la gobernanza ambiental en México y cuáles son sus principales retos. México cuenta con un marco jurídico ambiental amplio. Reconoce constitucionalmente el derecho humano a un medio ambiente sano. Tiene leyes generales y federales en materia ambiental, instituciones especializadas, mecanismos de denuncia, procedimientos de impacto ambiental, áreas naturales protegidas, instrumentos de política climática y vías de acceso a la justicia como tal. Sin embargo, la existencia de normas e instituciones no garantiza por sí sola una gobernanza ambiental efectiva. Para que exista gobernanza se requiere coordinación institucional, transparencia, participación social, cumplimiento normativo, presupuesto, datos ambientales, vigilancia, sanción, reparación y legitimidad. Por ello, en esta sesión vamos a estudiar no solamente las normas, sino los actores, los procesos de decisión y los obstáculos que enfrenta México para construir una gobernanza ambiental eficaz. La gobernabilidad y la gobernanza ambiental es una distinción necesaria. Y antes de analizar el caso mexicano, sí es importante distinguir entre la gobernabilidad ambiental y la gobernanza ambiental. La gobernabilidad ambiental se refiere a la capacidad del Estado para controlar, regular, vigilar y hacer cumplir las decisiones relacionadas con el uso de los recursos naturales y la protección al medio ambiente. La gobernanza ambiental, en cambio, pues se refiere a un proceso más amplio. No se limita a la imposición de decisiones por parte del Estado, sino que incorpora la participación de diversos actores, autoridades, sociedad civil, comunidades, pueblos indígenas, empresas, la academia, tribunales, organismos internacionales y la ciudadanía. La distinción es fundamental porque muchos conflictos ambientales no se explican únicamente por ausencia de normas. En ocasiones, el problema surge porque existen decisiones formalmente válidas, pero socialmente cuestionadas, porque no se consultó adecuadamente a las comunidades, porque la información ambiental no fue accesible, porque las autoridades no se coordinaron o porque los intereses económicos tuvieron mayor peso que la protección ambiental. Por eso, la gobernanza ambiental en México debe de analizarse desde tres dimensiones: la dimensión jurídica, la dimensión institucional y la dimensión social. La dimensión jurídica se refiere al marco constitucional, legal y reglamentario en sí. La dimensión institucional que se refiere a las autoridades responsables de diseñar, ejecutar y vigilar la política ambiental. La dimensión social se refiere a una participación de la ciudadanía, las comunidades, los pueblos indígenas, las organizaciones sociales, la academia y el sector privado. Cuando estas tres dimensiones se articulan, eh, cuando estas tres dimensiones, bueno, se articulan, puede hablarse de una gobernanza ambiental más sólida. Cuando se separan, aparece la fragmentación, conflictos, falta de legitimidad y sobre todo incumplimiento. De ahí que la gobernanza ambiental en México
tiene como un punto de partida la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo cuarto constitucional, como hemos ya revisado en anteriores sesiones, reconoce el derecho de toda la persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Este reconocimiento es fundamental porque conviene la protección ambiental en un derecho humano y no solo en una política pública. El artículo 25 constitucional establece la rectoría del Estado sobre el desarrollo nacional y vincula dicho desarrollo con criterios de sustentabilidad. Esto significa que la actividad económica debe de orientarse a fines sociales, ambientales y no solo a la generación de riqueza. El artículo 26 constitucional prevé la planeación democrática del desarrollo nacional y es clave ambiental. Este precepto permite, pues sí, comprender cómo la política ambiental debe de integrarse a los instrumentos de la planeación y no operar como una política aislada. El artículo 27 constitucional reconoce eh, el dominio originario de la nación sobre las tierras, agua y recursos naturales y permite regular el aprovechamiento para conservarlos y distribuirlos de manera equitativa. Artículo 17 constitucional es relevante porque garantiza que creen el acceso a la justicia, lo que permite exigir judicialmente la protección de derechos, incluyendo el derecho a un medio ambiente sano. Y desde esta base constitucional, la gobernanza ambiental en México debe de entenderse como un sistema de garantías. No basta con que el derecho tenga facultades para regular recursos naturales, también debe de garantizar derechos, prevenir daños, permitir la participación, sancionar infracciones y reparar afectaciones. Y este fundamento constitucional permite afirmar que la gobernanza ambiental en México no es optativa, es una obligación derivada del derecho humano a un medio ambiente sano y del deber estatal de proteger el equilibrio ecológico. En el marco legal mexicano en materia ambiental es amplio y una de las normas centrales es la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, conocida como la Ley LEGEPA. La LEGEPA es reglamentaria de las disposiciones constitucionales relativas a la preservación y restauración del equilibrio ecológico y a la protección del ambiente. Su importancia para la gobernanza radica en que regula instrumentos de política ambiental como la planeación, el ordenamiento ecológico, la evaluación del impacto ambiental, las áreas naturales protegidas, la prevención y control de la contaminación, la participación social y la inspección y vigilancia. Otra norma que hemos visto es la Ley General de Cambio Climático. Esta ley es importante porque el cambio climático exige una gobernanza multinivel. No puede ser entendido solo para una autoridad ambiental, requiere coordinación entre federación, entidades federativas, municipios, sectores productivos y la misma ciudadanía. También vimos la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que esta ley regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como su reparación y compensación cuando sea exigible mediante procesos judiciales federales, mecanismos alternos de solución de controversia, procedimientos administrativos y sobre todo, o delitos ambientales, ¿no? La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental fortalece la gobernanza porque introduce mecanismos de exigibilidad, es decir, pasar de la prevención y gestión administrativa a la reparación del daño ambiental. Además, existen otras leyes vinculadas como la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Aguas Nacionales, el Código Penal Federal en materia de delitos ambientales y diversos reglamentos ambientales. Y aquí la existencia de este marco normativo muestra que en México cuenta con una estructura jurídica amplia. Sin embargo, la pregunta aquí central de la gobernanza no es solo cuántas normas existen, sino cómo se aplican, quién participa en su implementación, qué tanta accesibilidad es la información, qué tan coordinadas están las autoridades y qué tan efectivas son las sanciones y reparaciones. La gobernanza ambiental en México se organiza a través de diversas instituciones. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la famosa Semarnat, que es la autoridad federal encargada de conducir la política nacional
en materia ambiental y de recursos naturales. Su función es central porque articula la planeación, regulación y administración de diversos instrumentos ambientales. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, cumple funciones de inspección, vigilancia y cumplimiento ambiental. Su papel, pues, es esencial porque una gobernanza sin vigilancia se convierte en una estructura meramente declarativa. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, interviene en la conservación y administración de áreas naturales protegidas. Su función especialmente es irrelevante porque las áreas naturales protegidas pues son espacios donde se cruzan la conservación, derechos comunitarios, turismo, propiedad, biodiversidad y desarrollo regional. También intervienen otras instituciones, ay, perdón, como la Comisión Nacional del Agua en materia hídrica, la Comisión Nacional Forestal en materia forestal, el Instituto Nacional de Ecología, en cambio climático, en generación de conocimiento técnico y científico, así como autoridades estatales y municipales. Además, la gobernanza ambiental mexicana incluye tribunales, juzgados, fiscalías, órganos de transparencia, comisiones de derechos humanos, autoridades agrarias y dependiendo del tipo de conflicto ambiental. En materia ambiental, la coordinación institucional es indispensable. Por ejemplo, un proyecto turístico en zona costera puede involucrar un impacto ambiental, cambios de uso de suelo, recursos hídricos, zona federal y marítimo terrestre, ordenamiento ecológico, biodiversidad, consulta a comunidades y acceso a la información. Si cada autoridad actúa de manera aislada, se produce obviamente una fragmentación. Por ello, la gobernanza ambiental requiere de coordinación horizontal entre dependencias y coordinación vertical entre federación, estados y municipios. México cuenta con diversos instrumentos de gobernanza ambiental. El primer instrumento es la evaluación del impacto ambiental y este procedimiento permite analizar los efectos de una obra, una actividad pueda generar sobre el ambiente antes de su realización. Su importancia radica en que opera bajo una lógica preventiva, evaluar riesgos, impactos, medidas de mitigación, condiciones y sobre todo posibles autorizaciones. El segundo instrumento es el ordenamiento ecológico del territorio. Su finalidad es orientar el uso del suelo y las actividades productivas de acuerdo con la vocación ecológica de un territorio. Este instrumento es fundamental para evitar sobre todo que conflictos entre desarrollo urbano, actividades productivas, conservación y sobre todo comunidades. Otro instrumento son las áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas buscan conservar ecosistemas representativos, biodiversidad, servicios ambientales y procesos ecológicos. Sin embargo, su gobernanza es compleja porque en ellas pueden coexistir conservación, turismo, pesca, comunidades locales, propiedad social, propiedad privada, intereses empresariales y sobre todo compromisos internacionales. Otro instrumento es la denuncia popular ambiental. Este mecanismo permite que la ciudadanía ponga en conocimiento de las autoridades, pues hechos que puedan producir un desequilibrio ecológico, social, daño ambiental o violaciones sobre todo a la legislación ambiental. Otro instrumento es el acceso a la información ambiental. Sin embargo, pues sin información pública y clara y oportuna, la participación social debilita la transparencia en una condición de la gobernanza. Otro instrumento es la participación ciudadana. eh, no, perdón, sí, la participación pública, perdón. Esta puede presentarse en consultas, consejos, comités, procesos de ordenamiento, mecanismos de planeación, participación comunitaria, y espacios, sobre todo de liberación. Otro es el acceso a la justicia ambiental, que puede ejercerse mediante procedimientos administrativos, juicio de amparo, como vimos en anterior, acciones colectivas, responsabilidad ambiental y en ciertos casos procedimientos penales cuando recaen en conductas ilícitas. Estos instrumentos pues muestran que la gobernanza ambiental en México no solo se reduce a una autoridad, es un sistema que combina la prevención, participación, control, vigilancia y justicia de reparación. Ahora bien, uno de los elementos pues más importantes de la gobernanza ambiental es la participación social.
Aquí está. Tenemos aquí. La participación no debe entenderse como un trámite formal. No basta con abrir un espacio de consulta, es que si la información pues es inaccesible, si las opiniones no se consideran o si las decisiones ya están tomadas previamente, la participación ambiental debe ser informada, oportuna, culturalmente adecuada, transparente y efectiva. Y esto es especialmente relevante en proyectos que afectan comunidades, territorios indígenas, áreas naturales protegidas, recursos hídricos y sobre todo ecosistemas estratégicos. El Acuerdo de Escazú refuerza esta dimensión porque reconoce derechos de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental. También incorpora la protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, lo que resulta de especial importancia, sobre todo en América Latina. En México, la democracia ambiental debe traducirse en prácticas pues, más concretas, en acceso a expedientes ambientales, publicaciones, autorizaciones, participación en evaluaciones de impacto ambiental, consultas culturalmente pertinentes, mecanismos de denuncias eficaces, cumplimiento de sentencias y sobre todo de protección de defensores ambientales. Una gobernanza ambiental que excluye la ciudadanía puede ser formalmente legal, pero difícilmente será legítima. Sin legitimidad, la aplicación de la política ambiental suele enfrentar resistencia social, litigios, conflictos territoriales y sobre todo pérdida de confianza institucional, ¿no? Ahora bien, pasemos a este caso. Para comprender los retos de una gobernanza ambiental en México es útil analizar pues el caso de la Reserva de la Biosfera de Sian Canán. No sé si la han visitado. Es el estudio de Brenner y Vargas del Río analizan esta reserva desde un enfoque político y ecológico. Ese caso, ese estudio se los voy a compartir como material de apoyo para que ustedes ya lo analicen de manera más crítica. Pero aquí en este caso, la idea es creciente a la complejidad social que ha dificultado la gobernabilidad y el impacto de consolidar pues, regímenes de gobernanza ambiental eficaces y sobre todo socialmente equilibrados. Sian Caran es un caso relevante porque combina la biodiversidad, conservación, turismo, comunidades locales, pesca, actores gubernamentales, organizaciones no gubernamentales o intereses económicos. Y una vez declaradas legalmente, las áreas naturales protegidas deben ser gobernadas por ciertos actores para establecer esquemas de gobernanza, pues que sean capaces de conservar la biodiversidad y fomentar el desarrollo socioeconómico sustentable. Sin embargo, en la práctica aparecen tensiones. Las restricciones ambientales pueden afectar formas tradicionales de aprovechamiento de recursos. La llegada de nuevos actores turísticos puede modificar la estructura social local. Las organizaciones ambientales pueden tener mayor acceso a la información técnica que las propias comunidades y las autoridades pueden crear consejos o mecanismos participativos, pero estos no siempre garantizan una igualdad real entre actores. El caso de Xian Canan permite observar que la gobernanza ambiental no consiste únicamente en declarar un área natural protegida. Requiere mecanismos capaces de conciliar intereses contrapuestos, distribuir beneficios, asegurar participación efectiva, respetar derechos locales y sobre todo garantizar conservación. La participación social puede quedar subordinada a las percepciones e intereses de los actores con mayor poder y quienes promuevan la gobernanza no siempre están dispuestos a ceder poder o modificar estructuras existentes. Y en este punto, en México, muchas veces se crean consejos, comités o consultas, pero la pregunta es si esos espacios realmente influyen en una decisión final. Una gobernanza ambiental efectiva exige que la participación tenga consecuencias reales. Xian Canan también permite identificar un problema más amplio, que los territorios ambientales suelen ser espacios de conflicto y allí convergen desarrollo turístico, propiedad, recursos naturales, derechos comunitarios, intereses empresariales
y obligaciones internacionales. La gobernanza ambiental debe tener pues esta capacidad para ordenar esos intereses pues de una manera más justa, transparente y sobre todo sostenible. Para cerrar esta sesión podemos identificar, pues sí, varios retos de gobernanza ambiental en México. Uno de ellos es la coordinación institucional. La protección ambiental involucra a múltiples autoridades y la falta de una coordinación puede generar duplicidad, contradicción o vacíos de responsabilidad. Otro es la capacidad de inspección y vigilancia, que la existencia de normas no garantiza su cumplimiento. Se requieren recursos humanos, técnicos y financieros suficientes ¿para qué? Pues para supervisar actividades, sancionar infracciones y sobre todo prevenir daños. Otro es la participación efectiva. La ciudadanía debe de tener acceso real a la información, consultas oportunas y mecanismos de incidencia en la toma de decisiones. Otro es la justicia ambiental. eh, los procedimientos pues deben de ser accesibles, oportunos y eficaces. Una sentencia ambiental tardía pues puede ser insuficiente si el daño pues ya es irreversible. Otro es la reparación del daño ambiental. La gobernanza no puede limitarse a sancionar económicamente. ¿Qué debe de hacer? Pues buscar una restauración, una compensación, prevención y garantías de no repetición. Otro es la protección de comunidades y de aquellas personas defensoras del ambiente. Sin seguridad, sin garantías para participar, la democracia ambiental se debilita. Otro es la generación de información ambiental confiable. Sin datos no puede haber planeación adecuada, evaluación de políticas ni rendición de cuentas. La gobernanza ambiental en México debe entenderse como un sistema integral. No basta con tener normas ambientales, es necesario que estas instituciones que actúan coordinadamente, es necesario que, perdón, estas instituciones actúen de una manera coordinada, que la ciudadanía participe, que la información sea pública y que las decisiones que creen sean transparentes, que los daños se reparen y que el derecho humano a un medio ambiente sano se garantice en la práctica. Y con esta sesión concluimos el estudio de la gobernanza ambiental desde el enfoque nacional. La idea central es que la protección ambiental requiere el Estado, sociedad, derecho, instituciones y participación. Solo mediante esa articulación es posible avanzar hacia una tutela ambiental efectiva, legítima y sostenible. Por mi parte es todo y bueno, les voy a dejar el artículo sobre gobernabilidad y gobernanza ambiental en México, la experiencia de la Reserva de Biosfera Xiancané, Brenner y Vargas del Río. Es una publicación del 2010, es un artículo, entonces se los voy a pasar para que ustedes lo lean y vean ese caso desde el enfoque de la gobernanza ambiental. Hasta luego.